La lectura, por favor. Camilo. Listo. ¿Ya una? Sí. Listo. La venida del Señor. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Esta es la primera de Tesalonicenses 5, 9, 11 en la nueva versión internacional. Señor Padre Santo, te pedimos que esta noche seas tú orando y explicándonos tu palabra, Señor. Que seas tú el que nos dé ese conocimiento y que llegue a lo más profundo de nuestros corazones. No permitas que nos vayamos de la misma manera en la que entramos y que seas tú el que ore en esta palabra. Amén. Amén. El test de Cooper. No sé si ustedes sepan qué es el test de Me regresó Cooper. al colegio. Eso me regresó al colegio. Bueno, el test de Cooper es una prueba física, una prueba de resistencia, la que básicamente uno podía correr durante 12 minutos lo que alcanzara a correr. ¿Qué pasaba con este test de Cooper? Normalmente la gente arrancaba a un ritmo muy rápido, pero a medida que iba pasando el tiempo se iban cansando y llegaba y uno empezaba a parar, empezaba a quedarse el grupo y se iba quedando y pues digamos que el resultado final no era el óptimo. Entonces aquí es donde es importante el tema de ¿por qué creen que cuál es el factor diferencial cuando hay un partido y hay un equipo con estadio lleno a un equipo que tiene apenas a la mitad de los hinchas? ¿Qué puede ser? No. Rendimiento del equipo. Bueno, déjame le pregunto. Sí, ¿qué otra cosa se les ocurre que puede ser? Motivación. Exacto, la motivación es que lo están animando, ¿no? Sí. Lo están animando para que no desfallezca. Que tanto le creen al equipo. El gusto. Exacto, La pasión. la pasión. Entonces, Gracias. si volvemos a repasar, lo que decía aquí es a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte, o en algunas versiones dicen, cuando estamos despiertos o dormidos, vivamos junto a Él. Anímense y edifíquense unos a otros. Entonces, lo primero es, vamos a contextualizar un poco más de dónde es este texto. Este texto es la primera carta que hace Pablo a la iglesia tesalonicense, que en realidad es para las personas que donde fundó esa iglesia en la ciudad de Tesalónica. Tesalónica es no este puntico rojo que está ahí, sino es donde dice 23 más o menos. Ajá. Ahí queda ubicado Tesalónica. Entonces, Grecia, sí. Sí, es Grecia. Entonces, Tesalónica, de Jerusalén, que es esta parte que está aquí abajo, a Tesalónica hay más o menos 2.500 kilómetros. Pablo hizo ese viaje en su segundo viaje de misión. Para que ustedes sepan, más o menos 2.500 kilómetros es ir a Cartagena, ida y regreso, y un poco más, que más o menos son 1.060 kilómetros que hay de aquí a Cartagena. Esa era la distancia que había de Tesalónica. Tesalónica estaba ubicada a 70 kilómetros de Filipos, que se alcanzan a ver como el número 20, es que Filipos, y estaba a 140 de Atenas, que está aquí abajito, no sé si lo alcanzan a ver. Bueno, aquí está abajito Atenas. Se decía que Tesalónica era el centro del imperio en ese momento porque estaba ubicado más o menos en una posición geográfica que correspondía al céntrico. Se hablaba que era la ciudad principal de Macedonia. Entonces, se hablaba que era la capital de Macedonia y se decía que era una ciudad cosmopolita. Se hablaba que era un centro político, era un centro de recreación y salud porque tenían aguas termales. De hecho, su nombre hasta el año 315 a.C. era Terma, sino que uno de los generales de Alejandro Magno le cambió el nombre por el nombre de su esposa y le puso Tesalónica. Se habla que también era un punto como un centro comercial, porque era un punto estratégico que era marítimo y tenía valles fértiles.
Entonces era una ciudad bastante importante. Si hablamos de las ciudades importantes de ese entonces, primero tenemos a Roma, que más o menos tenía 1 millón de habitantes. Otra de las ciudades importantes era Corinto, que más o menos tenía unos 650.000 habitantes. Y estamos hablando ahora de Tesalónica, que tenía alrededor de 200.000 habitantes. Entonces era una ciudad, digamos, relativamente importante. ¿Qué tipo de personas estaban en esa ciudad? Entonces, primero hay que decir que Tesalónica era una colonia romana. ¿Qué significa eso? Que aunque el imperio no iba y, digamos, cambiaba sus creencias, sus culturas, se imponía todo en un momento, lo que hacía es que empezaba a ejercer con sus leyes romanas y, digamos, su poder, e iban paulatinamente, iban haciendo ese cambio, mostrándose que no se iba a dar algo como con un choque fuerte con los habitantes que habían en ese momento. Entonces, dentro de la población habían bárbaros y germanos, habían griegos, habrían romanos, que normalmente eran soldados que eran jubilados, y habían judíos. O sea que si uno ve, básicamente había mucha gente. Bueno, los judíos que habían ahí, se habla que podían ser 1/3 de la población. O sea que estamos hablando más o menos de 70.000 judíos que existían más o menos en Tesalónica. Entonces vemos que hay muchas y diversos tipos de culturas y de procedencias. Entonces, como sabemos, los bárbaros y los germanos eran politeístas, que tenían como sus dioses paganos. Los griegos también, los romanos también, y los judíos todavía tenían el tema que no aceptaban a Jesús como Mesías. Entonces, en realidad era una ciudad que era bastante difícil para llegar con el mensaje de Jesús y de toda la iglesia cristiana en ese entonces. Incluso, algo que es muy importante, dentro de la ciudad habían inscripciones paganas, y una de las inscripciones más relevantes hablaba de que después de la muerte no se revive, sino que después de la muerte no hay reencuentro. Y eso era, digamos, iba muy en contra de la resurrección de Jesús y la segunda venida. Entonces, cuando Pablo hace su segundo viaje, va a Tesalónica y empieza a enseñar doctrinas de la iglesia, donde se incluye la segunda venida de Cristo. Pero lo importante de la segunda venida de Cristo para los tesalonicenses es que la muestra como un consuelo. Y un consuelo es porque habla de que es una esperanza purificadora que debería conducir a la santificación de nuestras vidas. O sea, mientras nosotros esperamos que Jesús vuelva, deberíamos ser santos. Y ser santos significa ser apartados del mal, apartados de la tentación, en fin. Entonces, había también un problema, y es que esta iglesia la construyó, antes de que enviara esa primera carta, él llevaba solamente 1 mes de existencia, era una iglesia muy joven. Pablo lo que hace es que en su carta, los tesalonicenses, cuando les hablan de la segunda venida, como no tenían mucho conocimiento todavía, estaban confundidos, porque las personas que se morían no sabían si cuando Jesús regresara las iba a traer de vuelta o qué iban a pasar con esas personas, porque esta carta se escribió más o menos esta iglesia se fundó más o menos 20 años después de la muerte de Jesús. Entonces dice que el testimonio que tiene porque es tan importante la iglesia tesalonicense, y es porque el testimonio de esa iglesia básicamente fue la base para toda Grecia, y tenía 3 propósitos principales la carta que escribió Pablo. El primero es confirmar a los nuevos convertidos en la verdad elemental del evangelio. El segundo es condicionarlos para que vivieran una vida santa, y el tercero es consolarlos con respecto a la segunda venida de Cristo. Esta esperanza debe tener un efecto purificador en nuestra vida. Lo verdaderamente importante es cómo la estamos viviendo. Entonces, ¿por qué hablo de pronto? Aquí se me olvidó que esta era la imagen de la segunda venida de Cristo. ¿Y por qué les estoy hablando de la iglesia tesalonicense? Porque, como sabemos, la Biblia es una palabra viva, o sea que
se transporta en el tiempo y es tan valiosa en ese entonces como en este momento. Y lo que podemos entender es que la iglesia de Tesalonicenses somos nosotros, somos personas de diferentes, de pronto regiones, de diferentes, con diferentes pasados, incluso algunos con diferentes, aunque tenemos una creencia base, tenemos algunas pequeñas diferencias unos de los otros. ¿Y qué pasó y por qué es que escribe Pablo esta carta? Básicamente es porque, dice dos palabras claves, que es, hay que animarse y edificarse unos a otros. Entonces, a veces, cuando sentimos como ese desaliento, que no estamos animados a continuar, por decir algo, en el grupo de oración, cuando hay unos días que vienen muchas personas, hay otros días que no, aunque son por diferentes motivos, una de esas razones es que necesitamos que unos a otros nos demos ánimo y nos podamos edificar. Esa es la importancia de esta carta y de por qué estamos hablando de esto hoy. Les voy a leer un poco lo que sigue, o sea, este es básicamente el final de esta carta, pero el final es una parte donde Pablo anima a todos los hermanos tesalonicenses diciéndoles estas palabras. Dice, y ahora amigos, esta versión que les voy a leer es una versión que traduje, que es de la versión de Message, que es en inglés, pero esta la traduje para esta predica. Y ahora amigos, les pedimos que honren a los líderes que trabajan tan duro por ustedes, a quienes les ha dado la responsabilidad de incitarlos y guiarlos en su obediencia. Abrúmalos con aprecio y amor. Llévense bien entre ustedes, cada uno haga su parte. Nuestro consejo es que adviertan a los vividores o aprovechados que se muevan. De manera respetuosa alienten a los rezagados y busquen a los desanimados, poniéndolos de pie. Sean pacientes con cada persona, atentos a las necesidades individuales y tengan cuidado de que cuando se enoje el uno con el otro no se golpeen. Busquen lo mejor el uno del otro y siempre hagan todo lo posible para sacarlo a relucir. Manténganse alegres, pase lo que pase, recen todo el tiempo, den siempre gracias a Dios, pase lo que pase. Así es como Dios quiere que vivan ustedes que pertenecen a Cristo Jesús. No supriman al espíritu y no ahoguen la voz de aquellos que tienen una palabra del Maestro. Por otro lado, no coman entero, miren todo y quédense solo con lo que es bueno. Tiren a la basura cualquier cosa contaminada con el mal. Que Dios mismo, el Dios que hace que todo sea santo y completo, los haga santos y completos, los guarde, espíritu, alma y cuerpo, y los mantenga en forma para la venida de nuestro Maestro Jesucristo. El que nos llamó es completamente confiable. Si lo dijo, lo hará. Si lo dijo, lo hará, perdón. Amigos, sigan orando por nosotros. Saluden a todos los seguidores de Jesús allí con un abrazo sagrado y asegúrense de leer esta carta a todos los hermanos y hermanas. No dejes a nadie afuera. La maravillosa gracia de Jesucristo esté con ustedes. Si vemos y vamos a analizar básicamente cada una de las partes, examinando este texto de Pablo, vamos a encontrarnos con muchos mandamientos. Se habla que son unos mandatos como tal que deja Pablo a estas personas de la iglesia y que hoy los quiero compartir con ustedes para que mientras esperamos la segunda venida del Señor podamos comportarnos como una iglesia. Entonces, nos dice que el versículo 12 dice, hermanos, les pedimos, no sé si Camilo me puedes ayudar y yo les voy diciendo más o menos qué pasa. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Entonces, como primera medida, hay que honrar a los líderes, pero los líderes son aquellas personas que de una u otra forma nos llevan por el camino espiritual y el camino de Dios, pero teniendo en cuenta una cosa muy importante, y es que toda la gloria es de Dios. Los líderes son solamente instrumentos para transmitir el mensaje de Dios. En segundo, ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Esta segunda también tiene que ver con los líderes, que era la última parte que dice
Bueno, los guían y los amonestan. Dice, ten mucho respeto por tus líderes y hay que demostrarle eso con hechos. No sé a ustedes qué se les ocurre que es demostrar respeto hacia un líder. ¿Qué podría ser? ¿Qué comportamiento uno podría tener? Seguir el ejemplo, Puede ser seguir el ejemplo. escuchar. Escuchar es muy importante. Comprometerse con lo que pues, nos está guiando. Comprometerse. Y en realidad es como apropiarse de esas palabras que el líder les... Aplicarlas. Exacto, aplicarlas a las vidas. De esa forma también se puede mostrar el respeto. Ahora sí, vamos con el siguiente. Téngalos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Entonces, cuando dice vivan en paz, es el tercer mandato que nos da Pablo en esta carta y es vivir en paz. ¿Qué es? Enfocarse en uno mismo, en las virtudes y en los defectos, porque eso es lo que pasa. Cuando no llega la paz, cuando uno está pendiente de qué está haciendo el vecino. Entonces ahí es donde empieza a ver la intranquilidad, empieza a ver la envidia, los celos, las críticas, etcétera, etcétera. Después, Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todo. entonces, sí, dice básicamente que lo que debemos hacer acá es estimular al ocioso. En varias versiones había de estimular al desobediente, estimular al perezoso, estimular al de... para ese entonces en Grecia, las personas que no tenían trabajo se les llamaba... bueno, ahorita se me pasa si es desanimados, perdón, si es ociosos o no era desobedientes, pero bueno, se me pasa. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Pablo con esto? Que todos debemos tener algo, o sea, todos cumplimos una parte importante dentro de la iglesia, ¿cierto? Cuando hablamos de la iglesia no hablamos de paredes, iglesia es el grupo, ¿cómo? La comunidad. Exacto, la comunidad. Entonces todos tenemos una parte importante de la iglesia, pero hay personas que no están, digamos, haciendo o cumpliendo con alguna de los propósitos que debería estar haciendo. Entonces lo que nos dice Pablo es que deberíamos estimular a esas personas para que se pongan como, no sé, pilas, como que asuman como su papel dentro de esta comunidad. Después nos dice, estimulen a los desanimados. En otras versiones decían, animen a los débiles o a los desalentados. Y esto es muy importante porque a veces puede haber una confusión. Puede haber una confusión entre el que es ocioso y el que es de pronto tímido o débil. ¿Por qué? Porque puede que los dos no estén haciendo su función dentro de la comunidad, pero uno es porque no quiere y otro es por su forma de ser, que de pronto no participa y no actúa. Entonces él dice que los deben estimular y básicamente los debemos animar de una manera casi que, o sea, muy suavemente, muy sutilmente, pero sí darles como ese ánimo para que participen dentro de la comunidad. Finalmente dice que hay que proteger al débil y esta es una de las de los mandatos de Pablo muy importantes para esta iglesia, y es porque si traslapamos hoy en día a la iglesia, y es que a los débiles son a los que más atacamos, ¿no? A veces a los débiles por formas de ser o preferencias dentro de la sociedad, formas de pensar diferentes. Entonces a esas personas que a veces nosotros llamamos débiles somos a los que más atacamos, pero debería ser a los que debemos proteger. Yo ahí también se puede ver que el tema de los débiles o los desalentados son esas personas que son muy importantes para el grupo, para la comunidad, que por X o Y razón tienen una espiritualidad muy alta, pero que se empiezan como a apartar, como a alejar por las situaciones. Entonces pienso que a esas personas también hay que alentarlas y hay que estar pendientes de ellas, así yo, digamos, hasta un poquito por debajo de ese nivel espiritual que ellos tienen, para que vuelvan, digamos, como a conectarse. Sí, es cierto. Y digamos, de lo que me gustó mucho de este tema es que yo le iba relacionando toda la iglesia tesalonicense
con nosotros, con el grupo de oración como tal. Entonces aquí tenemos personas que se han vuelto perezosas, hay personas que se han desanimado y hay personas que son débiles. Entonces está en nosotros, y nos dice Pablo que es un deber de nosotros como iglesia, como comunidad creyente, que debemos ayudarles, debemos animarlos, debemos estimularlos para que hagan nuevamente parte de la comunidad activa. Si quieren me ayudas ahí. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Ok, entonces ahí habla de que debemos resistirnos a la venganza. ¿Por qué? Porque la venganza es la manera más fácil de uno desquitarse, ¿no? En cambio, lo más difícil es trabajar cuando uno recibe mal, devolver con bien. Y eso es a lo que él nos anima, que debemos fortalecernos en esa parte. Tal vez de pronto algo como lo que hablaba Marce, que a veces hay personas que llegan a nuestras vidas y que nosotros, porque nos tratan mal, les devolvemos de la misma manera. Y esa parte es muy importante que también la empecemos a practicar y a poner y que se haga parte de nuestra vida activa. La otra es: haz siempre el bien. Y esta es algo que también suena muy bonito, la mayoría de personas lo decimos, pero cuando llegan las situaciones incorrectas, a veces esa es la piedra en el camino o es ese obstáculo que hay que pasar, y es hacer el bien en situaciones difíciles. Entonces a eso también nos invita Pablo. Listo. Seguimos con la siguiente. Estén siempre alegres. Esta es muy importante, y es que siempre hemos hablado de la alegría, que significa el gozo, y es que no importa la situación, nosotros entre más seamos cristianos maduros, deberíamos empezar a entender cada vez más eso, que a veces las situaciones pueden ser de incomodidad, pero que debemos estar alegres de estarlas viviendo, porque sabemos que al final, con confianza y con fe, van a ser superadas. Entonces ese es uno también de los temas que me parece a manera personal más difícil, porque cuando uno está a veces en situaciones complejas, duda, se desanima, le pasan mil cosas, pero aquí es donde uno tiene que pedir fuerza, y es más, esto es uno de los frutos del Espíritu Santo. Entonces hay que pedir ese gozo que se haga presente en la situación. Y ahí también la palabra dice que aunque estemos pasando por momentos complicados, demos gracias. Ajá. Ese de dar gracias está aquí adelantico. Después nos dice: Oren sin cesar. ¿qué tan importante No sin es? César, sino sin César. Qué importante es orar siempre, porque esa es básicamente tu relación con Dios. Entre tú más ores, más fuerte va a estar esa relación. Y seguramente, si tú eres de las personas que oran constantemente, has visto transformación en tu vida y en la vida de los demás, o las personas cercanas a ti. Entonces es muy importante que siempre oremos, sin importar las circunstancias, ¿no? Porque eso también pasa, cuando a veces las personas se sienten muy decaídas, o a veces en el lecho de enfermedad dicen: no hago la oración porque estoy muy enfermo, o estoy muy decaído, o estoy pasando por esa situación, y me concentro más en la situación que en mi conexión con Dios. Entonces es muy importante. Hoy leí estoy siguiendo una página por Facebook que decían: no importa qué horas hagan una buena oración, lo importante es hacerla en el día. Entonces decían, por ejemplo, ustedes mamás que tienen niños chiquitos, pues no es fácil hacerlo por la mañana porque están organizando los niños, que de marido, que esto, sino cuando tengan un espacio, así sea metidos en la ducha, oren, porque son espacios importantes pues para ustedes. Y eso es lo que tenemos que buscar. Muchas veces, a veces no, para mí, no digo para mí, pero para una persona no puede ser ideal orar por la mañana, sino orar cuando llega al trabajo,
orar a la hora del almuerzo, orar no sé, cuando se va a tomar un café, pero buscar un espacio importante para conectarnos con Dios y hablar, ¿sí? No rezar, sino orar es hablar y tener esa relación, como dice yo, con Dios. Hay personas que afirman que las oraciones se deben hacer en la mañana, recién despertados, pero en realidad pienso, y a manera personal, y también lo comparten muchas personas con las que conozco y hablo, que la conexión con Dios es muy personal y no hay una forma correcta de hacerlo, o sea, hay demasiadas formas. Entonces puede ser a cualquier hora del día, en diferentes situaciones. Por ejemplo, a mí hay una de las acciones que más me gusta, o no sé de acciones, de los momentos del día en el que me gusta de pronto hacer esa oración y esa reflexión y meditación, es mientras me estoy bañando. Entonces, no sé, para mí específicamente o particularmente el agua tiene algo, no sé, que de ahí me han salido muchas de mis ideas creativas para mis proyectos, y es en ese momento de la ducha. He escuchado gente que inclusive cuando entra al baño hace su oración, y yo digo que eso también es respetable. Entonces, cualquier momento que le sirva de una conexión real, ¿no? Creo que es válida. ¿Me ayudas con el 18? Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Esta es bien importante y es por lo siguiente. Hay que dar gracias en todo, mas no por todo. Y no sé si me van a entender esta diferencia. En todo es porque, por todo es cuando normalmente a uno le pasan cosas buenas, uno da, o cuando tiene, no sé, que el alimento, exacto, como todo positivo, uno dice por todo y en eso da gracias. Y uno debe dar gracias en todo, porque inclusive en los momentos que no son buenos, son lecciones, como decía Marcelo. Uno debe dar gracias. Pero también lo que encontré y me pareció muy interesante es que a veces uno debe darle gracias a Dios por los momentos difíciles, porque Dios Él los permite, mas no, digamos, no los produce, por decirlo así. Pero el motivo que hay por qué darle gracias a Dios en esos momentos es porque sabemos que Él siempre nos está acompañando. Entonces ese es el momento, o sea, la forma de agradecer en los momentos difíciles es por su acompañamiento, más no por la situación compleja. Listo. ¿Esta? No apaguen el espíritu. Algunos decían no supriman el espíritu, no ahoguen el espíritu. Y básicamente es que el espíritu es yo lo he dicho o lo he denominado así, es como un arma que nos dejó Jesús cuando partió, donde nosotros tenemos muchas herramientas, ¿no? Tenemos la paciencia, tenemos el amor, la bondad, la humildad, el gozo, bueno, muy diferentes aspectos que nos puede dar el espíritu. Entonces siempre tengamos ese espíritu encendido, y va conectado muy de la mano con esto, que es no desprecien las profecías. Bueno, va conectado con los siguientes 3 versículos, y es no desprecien las profecías. ¿Qué quiere decir eso? Porque puede ser un poco complejo de entender, y básicamente es que uno no debería despreciar una persona que le venga a hablar de Dios, y a veces nosotros ponemos esas barreras, inclusive si son de otras corrientes religiosas. ¿Y por qué dice que uno no debe de despreciar de Dios? Porque por esta razón, porque todo lo que a uno le digan referente a Dios tiene que someterlo a prueba. En otras palabras, no hay que comer entero. Y cuando uno hace ese discernimiento, que por eso decía que es tan importante no apagar al Espíritu, porque es parte también de la labor del Espíritu Santo, tener ese discernimiento, uno debe quedarse con lo bueno. Entonces uno siempre aprende de lo malo y de lo bueno, va a tener un aprendizaje, pero uno lo que debe quedarse y aferrarse es con lo bueno. Bueno, en el tema de no apagar el espíritu, muchas veces por cansancio espiritual, por algunas circunstancias de la vida, o por algo que nos sucede, o por cansancio físico, hay diferentes formas de mantener ese espíritu vivo. En mi caso, cuando yo estoy agotada físicamente o por
temas emocionales que uno a veces pasa, la alabanza levanta el espíritu una cantidad. Entonces también esa es una forma de oración que Dios tiene en cuenta, porque la alabanza no solamente revive el espíritu, sino también uno va declarando lo que uno coloca en la alabanza. Y va muy de la mano también con lo de las profecías, porque también lo expresé en las profecías, es que yo también lo veo de esa forma, y es estar muy atento a esos mensajes que nos entregan de diferentes formas. No solamente la persona que viene a hablar de Dios, sino la forma en cómo Dios se comunica con nosotros con los diferentes instrumentos, una persona, una nota. Eso tenemos que pararle, o lo que uno siente, ¿sí? Lo que uno siente. Esta semana yo no sé qué leí, y fue una cosa que me llenó tanto que me puse a llorar, y eso no me pasaba hace mucho tiempo. Yo decía, esto es de Dios, o sea, esto es de Dios, porque era algo que me traía paz, y era algo que yo estaba como que necesitando, y fue algo súper bonito. Entonces, eso también es no especial las profecías, es esa forma como Dios quiere comunicarse y entregarnos las cosas que a veces uno las deja pasar por alto, pero cuando estamos ya como en este nivel es estar muy atentos y enseñarle a los otros que deben estar atentos a esos mensajes que nos está entregando Dios. Sí, es verdad. Y digamos que a manera personal, lo que tú decías de la alabanza es una forma de entrar otra vez porque a todos nos pasa, ¿no? Se descarga las pilas o no sé. El día a día nos absorbe. Hay muchas cosas, sí, las situaciones cotidianas a veces nos hacen decaer o lo que sea, pero cuando pongo la alabanza siento otra vez la tranquilidad, la paz, siento conexión, pero también es muy importante, y por lo menos en mi caso, digamos, las palabras de Cami. Entonces, por eso es tan importante esto que le estoy diciendo, y es eso, porque nosotros debemos animarnos entre unos y otros, porque a veces, y es la frase como de cierre que tengo, es que todos tenemos días grises y días soleados, pero tenemos que tener en cuenta que a veces uno puede ser el sol en el día gris de otra persona. Entonces, por eso es importante que debemos animarnos y edificarnos unos con los otros. Y esta es la importancia. Perdón. Quiero compartirles algo, y es ese tema de la alabanza. Ahorita pues que yo cambié un poco mi vida, que subo a hacer el desayuno Juan Camilo, yo me subo con el celular y pongo alabanzas por la mañana. Y Juan Camilo me dice, pon esa la de los colores, que esa canción me gusta mucho, mami, no sé por qué me gusta tanto, pero me gusta mucho. Y yo decía, algo le está trayendo, un mensaje le está trayendo a Juan Camilo. Si no has puesto tu canción, ponla, mami. Y yo digo, bueno, pues de una forma inconsciente que uno lo va, pues yo consciente pero inconsciente para él, pues algún mensaje le está trayendo. Entonces, pues me parece algo súper bonito, porque es una forma en que a veces la gente escuche y dice, eso está como chévere, como un mito de qué se tratará. Y es una forma también de que ellos se conecten y se empiecen a conectar con Dios. Cuando yo no practicaba como mi espiritualidad, ni leía mucho, ni estaba como tan conectado, en ese entonces Cami escuchaba mucha música de alabanza. Entonces a mí me parecía como raro eso, ¿no? Como yo decía, pero pues ya es como gente fanática que se pone a escuchar eso. Pero ya cuando he estado de este lado, escucho la verdad bastante música bueno, primero porque me gustan, casi trato de guardar las canciones que me gusten personalmente, las voy guardando como en mi lista, pero sinceramente cuando yo escucho eso voy en tráfico, en trancón, que eso era algo a mí que de verdad me sacaba de quicio, que la gente hiciera doble fila, se pasara el vivo que siempre hacía pues cualquier maniobra. Eso me sacaba de quicio, pero desde que voy en el carro voy poniendo eso. Tengo a veces una reunión con un tráfico de hora y media, me voy cantando y me siento tranquilo. Pero no quiere decir, porque ese también me parece que es una mala práctica, que hay personas que dicen, no, es que usted no puede escuchar nada más sino alabanza. No, yo de vez en cuando quiero escuchar mi música y la pongo también, pero en realidad casi siempre tengo como música de alabanza, y la experiencia es, incluso cuando estoy preparando las prédicas, a veces pongo música de alabanza y a veces me dan ganas de llorar. Entonces digo, es porque hay algo que está fluyendo ahí, ¿no? Dice, eviten toda clase de mal. Y esta es una de las más difíciles, porque en el mundo en que vivimos rodeados de muchas tentaciones, ¿no? Pero cada uno
las tentaciones son como la pesca, ¿no? Para cada uno hay una carnada diferente. Es muy diferente que hay unas personas que caen más fácilmente con una tentación, digamos, de licor, a otros que pueden ser con una tentación de mujeres, a otros con una tentación de juego. Cada quien sabe cuál es la tentación que más le puede afectar. Entonces, si somos conscientes de eso, podemos trabajar en cuanto a alejarnos o poner límites y barreras para no traspasar y caer en esas tentaciones en donde sabemos que somos más débiles. Entonces, a eso también se refiere Pablo con eviten toda la clase de mal. Esto también es que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto hace referencia a que muchas veces, y así lo tengamos en la cabeza, caemos nuevamente en que empezamos a luchar con nuestras fuerzas. Nosotros debemos ser conscientes de que somos dependientes de un Dios y que Él es el que lucha y libra las batallas por nosotros. La fuerza de Él es infinita comparada a la de nosotros. Entonces es muy importante tener eso en mente siempre. Y finalmente dice, el que los llama es fiel y así lo hará. Y este también es muy importante porque a veces hemos escuchado mensajes de Dios, pero no creemos que sea para nosotros. O no creemos que eso que nos están diciendo o que estamos leyendo o que estamos escuchando, bueno, como Él se comunica de diferentes formas con nosotros, pueda ser real en nuestras vidas. Y hay algo que dice, la palabra es que dice, Dios cumple todas las promesas. Entonces debemos también aferrarnos a esa ¿cómo? Premisa. A esa premisa, exacto. Y ya como un resumen de como estas 19 como mandatos que escribió Pablo a la iglesia tesalonicense y bueno, una cosa también importante, la mayoría de tesalonicenses eran gentiles son los no judíos y nosotros somos gentiles porque no somos judíos. Entonces esto también nos habla a nosotros. Entonces honren a sus líderes, tengan mucho respeto por los líderes, vivan en paz, estimulen al ocioso, animen al desalentado, protejan al débil, sean pacientes con todos. Este fue uno que de pronto se me saltó en los versículos, pero es importante ser paciente con todos. Hay que resistirnos a la venganza, hacer siempre el bien, tener gozo ante cualquier situación, orar siempre, dar gracias en todo, no despreciar los dones del Espíritu Santo, no burlarnos de quien nos hable de Dios, no comer entero, conservar lo que es bueno, alejarnos de lo que es malo, ser dependiente de Dios y confiar en sus promesas. Y como les había dicho, este es como el mensaje de cierre y el por qué, la importancia de poder seguir algunos de esos mandamientos, que nosotros podemos ser el sol para otras personas en esos días grises y practicarlo más acá en el grupo de oración, por lo que decía Marce. Hay personas que se han alejado por diferentes motivos o que se han ido apagando, y es tratar otra vez de animarlos, de volverlos nuevamente activos. Y básicamente esa es la prédica de hoy. Amén. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario.